Si no querés que te vea. No, no, por el momento no. Cualquier cosa. Esta barra para sacar. Ahí está. Bueno, buen día. Esta charla surge a partir de una charla que dimos en el Comité de Gestión Ambiental y que nos pareció importante que todos conozcan qué estamos haciendo en base a este tema y de qué se trata y cuáles son las acciones que vamos a realizar en el laboratorio a partir del inicio de algunos programas del control de la gestión ambiental. Sobre todo en Europa y a nivel mundial se están trabajando en laboratorios verdes y quería contarles que el sector salud es un sector que impacta mucho en la contaminación ambiental. El sector salud es responsable del 4,4% de la emisión de gases con efecto invernadero. Entonces, eh, la idea es que el instituto colabore con el medio ambiente para disminuir esa huella de carbono. Y cuando hablamos de huella de carbono, no, ahí está. Cuando hablamos de huella de carbono, me pregunté si todos saben de qué hablamos cuando hablamos de huella de carbono. Y este es un indicador ambiental que mide la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera como consecuencia directa o indirecta de alguna actividad, producto, organización o persona. Entonces, todos somos responsables de esta huella de carbono y generalmente se expresa en toneladas de dióxido de carbono equivalente. No quiere decir que solamente el dióxido de carbono produzca el efecto invernadero, hay otros gases que también se suman a este efecto, pero en la fórmula esto se expresa en equivalentes de dióxido de carbono. Por eso se llama huella de carbono. Por ejemplo, el gas metano es uno de los gases que más efecto invernadero produce. Entonces, nosotros en el instituto lo que vamos a hacer ahora es medir en la actualidad esta huella de carbono a través de una fórmula que tiene en cuenta niveles de actividad que producen efecto invernadero, que producen estos gases que hacen al calentamiento global por un factor de emisión que dependiendo de la fórmula que se utilice y de los diferentes estados tiene distintos valores. Entonces, cuando nosotros hablamos de la reducción de la huella de carbono en un laboratorio de análisis clínicos, es un desafío particular, debido a que nosotros tenemos mucha rigurosidad en las normativas de bioseguridad y que tenemos un alto consumo de insumos de un solo uso. Y ahora en la segregación de residuos vamos a ver de qué se tratan esos insumos que trabajamos en el laboratorio y que hacen que verdaderamente esta huella de carbono, que nos cueste disminuir la huella de carbono. Entonces, eh, si queremos realizar un plan de acción estructurado por áreas en el laboratorio, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar, por ejemplo, que la gestión de la energía y el equipamiento contribuye a esta fórmula. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, en la gestión de la energía, mantenimientos preventivos de heladeras y aires acondicionados. Cuando estos mantenimientos preventivos no están, estos equipos gastan más energía y por ende producen una mayor huella de carbono. Optimización de red de frío, pensar en verdaderamente utilizar el frío que se necesita y si esa heladera o ese aire acondicionado no es necesario apagarlo, también para
disminuir este impacto en la fórmula. Apagado programado, por ejemplo, de aires, de luces, utilizar iluminación LED. Estas pueden ser algunas de las acciones que podemos tomar. Puede haber muchas más. Todo depende de las ideas que vayan surgiendo de todos nosotros para disminuir esta huella de carbono. En cuanto a la gestión de residuos y química verde, nosotros en algunas cosas de estas ya estamos trabajando, como por ejemplo, bueno, una de las acciones puede ser la segregación estricta y ahora cuando veamos bien qué segregamos en la basura, vamos a ver en qué podemos mejorar en esto. Nosotros ya estamos trabajando en la digitalización, en esto de usar menos papel y el papel que usamos, tratar de a partir del papel que usamos, generar un destino diferente, que tenga un destino final útil en el medio ambiente. En el inventario justo a tiempo, reactivos vencidos producen también una huella de carbono porque vamos a estar también eh, mandando a los residuos reactivos que deberían haber sido utilizados. La química verde, tratar de utilizar cada vez menos reactivos que tengan solventes que hagan al efecto invernadero. Fíjense cómo verdaderamente, o al menos a mí, esto me disparó un montón de ideas y hacer clic en un montón de cosas que diariamente en el trabajo no nos preguntamos. Optimizar la fase preanalítica y la logística. Por ejemplo, ahora que vamos a tener otra sala de extracciones que va a estar alejada del instituto y que se van a necesitar móviles, optimizar la cantidad de veces que el móvil va y busca las muestras para que se consuma menor cantidad de combustible y a su vez en la ruta más eficiente para que no realice cuadras que no debe realizar, movimientos que no debe realizar, gases que no se deben emitir. Consolidación de pruebas, utilizar esto en la consolidación de pruebas, pensaba en el paciente al que se le debe sacar más de una vez muestras, los tubos de más que estamos utilizando y ahora me van a entender por qué hablamos de cantidad de muestra y cantidad de tubos, no solo por el ahorro económico que significa un tubo de más, sino por todo lo que viene después en la segregación de residuos y también en los proveedores generar conciencia ambiental. Por ejemplo, en esto de la conciencia ambiental, ¿cuántas conservadoras nos traen con reactivos en frío? Esas conservadoras se las podríamos devolver al proveedor y no tener que tirar toneladas de conservadoras que hacen a la contaminación del medio ambiente. Y también la gestión del agua. Entonces, esto no solamente tenemos que realizar acciones, sino que también tenemos que calcular la huella de carbono actual, realizar acciones de mejora y tener indicadores de seguimiento de cada una de estas acciones. Entonces, ¿qué ideas disparadoras surgieron en el Comité de Gestión Ambiental? Por ejemplo, nosotros desconocíamos las especificaciones técnicas de nuestros reactivos, qué matriz de riesgo tienen los reactivos. Realmente la segregación de residuos que realizamos y la disposición final de los reactivos, de lo que utilizamos en el laboratorio, ¿es la correcta? Bueno, todo esto tiene un trabajo de replantearnos, de revisar legislación, de mirar qué estamos haciendo y de realizar entre todos tormenta de ideas y hacer un plan de mejoras. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las especificaciones técnicas,
en el Comité de Gestión de Riesgos se armó una plantilla para evaluar en distintas áreas del instituto qué tipo de residuo era, de qué tipo, qué riesgo tenía. Y bueno, yo personalmente pensé que tal vez podríamos ponerle qué categoría de riesgo tiene y qué tratamiento tiene. Entonces, por ejemplo, el reactivo 1 necesita pretratamiento antes de tirarlo a los efluentes cloacales. Yo ese reactivo necesito hacerle un pretratamiento o el proveedor me dice que yo tengo la posibilidad de eliminarlo a la red cloacal y que no tiene consecuencias al medio ambiente. La verdad que hasta el momento nosotros asumimos que todo lo que nos decía el proveedor era cierto. Nunca nos preguntamos determinadas cuestiones que ahora con esto de la gestión del medio ambiente nos vamos a empezar a involucrar. En esto, entonces yo le mandé un mail al proveedor preguntándole hojas de datos de seguridad de las pruebas, manual de gestión de residuos y si la carga orgánica y el material que se estaba enviando a la red cloacal era el apropiado, que me digan qué sustancias críticas teníamos, porque por ejemplo la sida sódica corroe las cañerías. Si nosotros estamos eliminando ácida de sodio a la circulación, probablemente estamos rompiendo las cañerías del instituto. Metales pesados, compuestos halogenados, sustancias que verdaderamente podemos estar enviando a la red cloacal que sean tóxicas. Le pregunté también si había recomendaciones de pretratamiento en alguna de las sustancias. Frente a esto, me respondieron con evasivas y lo único que me respondieron fue que me fije las hojas de seguridad que ahora las teníamos habilitadas en Navify para mirar que el contenido de los, por ejemplo, los kits debían realizarse en una planta de eliminación de residuos aprobada, que ellos desconocían la legislación de acá y la legislación de acá nosotros no la tenemos muy vista. Creemos que es aprobada y que estamos haciendo bien las cosas y que todos los residuos generados por Roche son considerados patológicos y no peligrosos. Esto es todo lo que me respondieron. Después me siguieron respondiendo algunas cosas, pero no por escrito y ahora espero la semana que viene tener más información acerca de esto. Bueno, frente a lo que me dijeron también, que me fije en esto no es para que puedan leer lo que dicen las pruebas, yo acá lo agrandé. Me dijeron en los insertos de los reactivos están las precauciones y advertencias y tenés las hojas de seguridad. Entonces, tomé una de las pruebas, la TSH, y dice otra vez, aplique normas locales de eliminación pertinentes para asegurar la eliminación segura, la eliminación del contenido en una planta de eliminación de residuos aprobada. Busqué las hojas de seguridad de algunos reactivos, como por ejemplo el del tacrolimus, y vemos que el tacrolimus tiene un signito de advertencia, pero en pictogramas de peligro, pero que no dice demasiado. Sin embargo, cuando busqué la hoja de seguridad de los reactivos, me falta una, no sé qué hice, me aparece el reactivo de pretratamiento del tacrolimus, tiene un montón de otros pictogramas de peligro que no, la verdad, yo nunca había prestado atención y tampoco me había detenido a leer rigurosamente. Buscamos en base a a la clasificación de peligro de la SGA, qué quería decir cada uno de los pictogramas que tenía el reactivo de pretratamiento del tacrolimus.
Y entonces, por ejemplo, tenía esta de que provoca lesiones oculares, que es un líquido inflamable, provoca daños en los ojos, tras la exposición tras exposiciones prolongadas puede provocar daños en la piel, que es tóxico para los animales. La verdad que lo que vamos a hacer con toda esta información es consultarle al ingeniero Afur de la parte de riesgo cómo tenemos que interpretar lo que dicen los reactivos. Lo que a mí me llevó tranquilidad dentro de todo al estudiar el reactivo de pretratamiento del tacrolimus es que en realidad tiene todos estos pictogramas de peligro porque tiene metanol y el metanol, bueno, es un alcohol que aparte de producir un gran efecto invernadero, puede dañar los ojos, pero no es carcinogénico como hasta el momento pensábamos y que por eso se utilizaba barbijo y se utilizaba una campana de flujo laminar para realizar los pretratamientos. Entonces, en una clase que tuvimos con Vilda y con Luciana, uno de los profesores lo que planteó es que Argentina tiene problemas en los residuos generales y efluentes líquidos y dentro de eso un problema en los residuos biopatogénicos de los establecimientos de salud, porque no hay políticas de descartables, no hay gestión interna de residuos y tampoco hay una disposición final adecuada de los residuos. Nosotros analizamos durante el mes de marzo la segregación de residuos del instituto, del laboratorio. Fíjense que al mes aproximadamente se descartan 10.000 jeringas y envoltorios, 10.000 pares de guantes, tubos de vacío aproximadamente 20.000, frascos de orina y envoltorios aproximadamente 3.500, botellas y bidones conté en marzo 235 unidades, descartadores, frascos, botellas, cajas de reactivos. Y microbiología aporta también con cultivos y cepas, con material de vidrio conteniendo cepas de hongos, que en este caso sí tiene pretratamiento, frascos de urocultivo, frascos de coprocultivo, frascos de hemocultivo y también descartadores, agujas, catéteres, etc. El tema es, nosotros tenemos en Corrientes dos tipos de residuos, solo dos tipos hasta el momento que nos recibe la municipalidad. Unos son residuos comunes y otros son residuos patológicos. El tema es que los residuos comunes no tienen el mismo tratamiento que los residuos patológicos. Los residuos patológicos tienen un tratamiento más intensivo, van a un horno pirolítico con doble cámara y quemamos todo lo que se envía como residuo patológico. Y ahí nos preguntamos, nosotros estamos quemando 3.500 más los frascos de microbiología, supónganse 4.000 frascos de orina y envoltorios por mes, que no sé si se justifican que tengan un tratamiento pirolítico. Estamos, no sé, descartando envoltorios de jeringas que no tuvieron contacto con nada, cajas de orina donde vinieron las orinas, que podríamos considerarlo un residuo común. Entonces, no solo que enviaríamos menos residuos patológicos, sino que contribuiríamos a disminuir la huella de carbono porque todos estos plásticos, por ejemplo, no los enviaríamos a un horno pirolítico y tal vez hasta podríamos buscar un destino final, eh, no sé, del reciclaje o, bueno, sujeto a tormentas de ideas de toda la institución. Pero yo para que vean
cómo no solo es un problema institucional, sino también es un problema de la legislación a nivel corrientes. Nosotros estamos descartando en la división química clínica como residuos patológicos, frascos, botellas y cajas de reactivos. Esto en Buenos Aires se descarta como bolsa amarilla y tiene otro tratamiento porque algunos reactivos necesitan neutralizarse antes de eliminarse. Y, por ejemplo, en la legislación española, los frascos de orina se eliminan como residuos comunes, pero que llevan un cartel que dice asimilables a residuos comunes no reciclables, porque los eliminan sin un pretratamiento anterior. Entonces, no sé, yo creo que esto es algo que lo tenemos que repensar a nivel institucional, porque hay algunas mejoras que podemos realizar, y también a nivel gubernamental para darle un mejor destino a los residuos. Bueno, esto fue un día, por ejemplo, nosotros tenemos solo basureros rojos y cuando miramos la basura de esos basureros, solo con mirar nos damos cuenta de que hay algunos elementos de esta bolsa roja que podrían ir a bolsa negra. Bueno, estos sí son residuos contaminados que deben eliminarse en bolsas rojas de 120 micrones, llenas hasta las 3/4 partes del volumen y precintadas. Esta es la segregación de residuos que hacen en la Universidad de Buenos Aires, donde fíjense que no solo tienen una bolsa amarilla para las sustancias químicas, sino que tienen una naranja para radiactivos y una verde para los residuos comunes reciclables. Bueno, hay que revisar todo el marco legislativo que hace al laboratorio y que son un montón de normas vigentes. Y esto para contarles que también estos laboratorios verdes en Europa tienen una calificación de diseño porque se piensa en absolutamente todos los detalles: selección de equipamiento eficiente energéticamente, el uso de tecnología con bajo consumo de agua, gestión eficiente de residuos, promover la química verde y las regulaciones. Otro tema es que nosotros acá estamos viendo el laboratorio, pero en realidad disminuir la huella de carbono es una responsabilidad individual y en la que en todos los aspectos de nuestra vida debemos tenerla en cuenta. Laboratorios verdes, equivalentes a dióxido de carbono y estos gases de efecto invernadero que se emiten al medio ambiente y hacen al calentamiento global. Bueno, esto es un plan de mejora en el que invitamos a todos los que se quieran sumar a aportar sus ideas, su tormenta de ideas. Y acá vamos a hablar, vamos a seguir hablando de un tema que hace más al liderazgo y a nuestra forma de relacionarnos en equipo para tratar de seguir con el tema que hablamos en la jornada de octubre eh, de ser un equipo de alto rendimiento y copiarnos de los que saben. Esta es la experiencia del Hospital Garraham en una charla que dio la doctora Estela Carchio. Habló del cambio de paradigma que tienen ellos en el laboratorio y que hicieron que se sitúen como uno de los mejores de América Latina, que se acrediten por un montón de normas y de entes acreditadores. Y lo que les quería contar es que ellos trabajaron primero este cambio de paradigma. ¿Qué quiere decir? Que ellos es ese desde donde nos situamos conceptualmente para mirar la realidad y desde allí poder reflexionar acerca de esto. Y entonces cuando hablan de cambio de paradigma, hablan de un cambio de modelo, de marco de referencia y esto
impactan el conjunto de reglas, teorías y valores compartidos por el grupo que guían el pensamiento, la resolución de problemas y es fundamental en la ciencia y en la sociedad. El instituto también está embarcado en un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma está situado, o sea, en la punta de la pirámide y lo que rige este cambio de paradigma institucional es trabajar desde lo humano y trabajar también en los valores del personal de la institución. Entonces, nosotros lo que queremos desde el laboratorio es abrir la mente, ser agentes de cambio. El laboratorio es más que una fase analítica, ser generadores de información, trabajar en equipo, con comunicación, teniendo consensos entre todos, trabajar estándares de calidad, pensando en que el primer estándar que tenemos que trabajar es la calidad humana y que el error es una herramienta de calidad para después poder realizar las mejoras, ¿no? Y que dentro de esto hablar de la cultura de la calidad, de la seguridad y ser resilientes con líderes transformacionales. Entonces, el primer pilar es el de centrarnos en la persona y a partir de ahí lograr este cambio de cultura, transformarla, trabajar con las personas, transparentar la información, motivar, capacitar y compartir conocimientos. Y a partir de fortalecer la comunicación interna, poder salir a transformar a los demás. Entonces, hay, eh, De arriba a la X. cierro, Sí. a partir de eso hay aspectos, pero que no, Ahí en los 3 puntos tenés que ponerle fervor a Italia. Y ahí donde dice high, y acá le saco escape, no, ahí está. Bueno, y acá hablamos de líderes, recomendaciones para líderes. En el laboratorio hay muchos líderes en diferentes disciplinas, en diferentes lugares, en diferentes eh, fortalezas que tienen las personas en base a lo que les gusta, en base a lo que tienen más habilidad. Y en eso es lo que queremos trabajar. Hay información accesible y disponible. Queremos promover la interacción entre las personas, reducir el control, escuchar, aprovechar y por sobre todo hacer, porque no hay mejor líder que aquel que hace. Construcción colectiva de saberes y para esto necesitamos un knockout al ego. Tenemos que bajar nuestros egos para permitir en la organización cambios en las personas y en su cultura. clic con el mouse y después con la flechita. Cierto. Y entonces en el cambio de la cultura no hablamos de recursos humanos, sino que hablamos de personas, no hablamos de empleados, sino de colaborador, no hablamos de competir, sino de cooperar. No hablamos de jefe, sino de facilitador y líder. No hablamos de un mensaje vertical, sino de charlas horizontales. No hablamos de que el líder es el que más sabe, sino que el líder es el que se rodea de los que saben. No de no fracasar, sino de intentar aprendiendo del error. No del bla, 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 sino de escucharnos más. No de reservar información, sino de compartir información. El temor al disenso, bienvenido al disenso, más de una vez decimos cosas que sabemos que no van a caer bien y que no esté grabado en la piedra, sino escrito en la arena. ¿Por qué? Porque necesitamos transformarnos, porque una organización que no se adapte
lamentablemente va a quedar excluida y comprender el futuro no por curiosidad, sino por supervivencia. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para hacer un grupo de alta performance? Una política participativa, trabajar en equipo, compartir objetivos, compartir un modelo mental, aprender el del error y por sobre todo ser resilientes. Entonces, en este proceso estamos involucrados todos y yo quería hablar de esto para que nos empiece a picar ese bichito de pensar en qué soy bueno, para qué me puedo ofrecer, qué me gustaría liderar, ¿no? Y en qué podría mejorar o motivar a mis compañeros. Eh, Somos muchas personas y conformamos un equipo que tiene que ser ese grupo cohesionado de personas con habilidades complementarias, comprometidas, con un propósito común y objetivos claros, que el nuestro es ser el mejor laboratorio del Nordeste y ser referentes en calidad, en seguridad y en aspectos humanos que se caracterizan por una comunicación abierta, confianza mutua, liderazgo, ser los mejores y tener esa responsabilidad compartida. Quería contarles que el 22 de mayo vamos a tener la primer auditoría de ITAES en esta nueva reacreditación. Van a venir al laboratorio, vamos a estar todos auditados, van a preguntar eh, qué sabemos hacer, dónde podemos encontrar los procedimientos, dónde encontramos lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo. eh, y entonces para ese momento vamos a tener que dar la mejor impresión. Tenemos que saber dónde están entonces las cosas, entonces yo les pido que cada uno individualmente comience a repasar, comience a buscar, comience a pensar en el lugar donde se desempeña, qué nos pueden preguntar. Nosotros estamos un pasito adelante porque ya estamos actualizando algunos procedimientos y entonces eso demuestra que ya estamos trabajando, pero el que avisa no traiciona. El 22 de mayo va a estar Itaes acá y somos todos un equipo. Así que, bueno, eso es todo y quería hacerlo lo más público posible para que todos estén en conocimiento de esto. Esta charla va a quedar grabada por si alguno no la pudo escuchar o la quiere volver a escuchar. Y bienvenidos sean los aportes de todos, porque acá en este equipo todos somos líderes, todos cometemos errores, todos estamos aprendiendo una nueva dinámica de trabajo en la que tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a compartir, y de eso se trata la mejora continua. Creo que un fiel reflejo de realizar todas estas acciones fue el procedimiento que estamos haciendo con las extracciones a pacientes internados en los diferentes sectores. No partimos de pensar que somos los mejores, sí, primero, pero después empezamos a mirar en qué podíamos tener errores y en qué podíamos mejorar. Y fue una actividad compartida entre todos, donde todos pusimos algo de cada uno para llegar a la mejora. Así que, gracias. Esperen que no sé qué dice. ¿Eh? Escape. Bueno, si hay alguna duda, algo, no hay nadie en el chat. Hay, quería mirar. No hay nada en el chat. No hay nada en el chat, quería mirar. Ah, Para que pongas. ¿Quién estamos acá? Aguayo. y
Espera de sacar. Vos sabés que ¿Querés que saque? ¿Eh? Sí. Bajémoslo. yo cuando estoy haciendo lo de bacteria, por ejemplo, siempre me surge esta duda de, che, los envoltorios, ¿los tiro en la bolsa negra, los tiro en la bolsa roja? ¿Por qué? Porque a mí pensar, el envoltorio no está sucio. Pero el envoltorio sí no está. Y bueno, nosotros, ¿sabes qué? Ahora en la hora nos estamos haciendo la especialidad. Todos empezaron a hablar que todos tienen 2 bolsas y todos los envoltorios, todos hablan de bolsa negra y nosotros tenemos solo 2. Pero el tema es, o sea, ¿Podría tirar el envoltorio en la bolsa negra? Dicen que se contamina con la negra, pero en realidad no está contaminado el paquete. Entonces, Peso, tiramos y poco. O sea, al paciente. hay determinadas, por ejemplo, el capuchón de la aguja, que no se vuelve a reencapuchar, ¿no? Son 10.000 capuchones al mes. Son 10.000 capuchones plásticos que mandamos al horno pirolítico y que en realidad no deberíamos mandarlo, porque no tienen contacto con sangre y yo después no debo reencapuchar la aguja. Tengo que tirar la aguja en un descartador. Es más, podés Por hacer ejemplo, abrigo con eso. los papeles, los cartones, los que vienen las orinas, 4.000 cartones de orina que la mayoría vienen en la cajita que tiramos al horno pirolítico, Pero eso sí suele estar. sin decir 4.000 frascos de orina plástica, ¿no? O sea, realmente es mucho material. Pues se puede. Pero eso por el. Es muy complicado porque viene el Pero vos Está bien. vas a orinar. La